¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí por la televisión pública de nuestro país. Desde Guayaquil emitimos en vivo este programa. Son las 10 de la noche con 32 minutos. Pronto también va a aparecer el teléfono que usted puede utilizar para participar también en el programa, si así usted lo desea. Algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados, en plural. Porque esta vez desde Guayaquil tenemos a dos guayaquileños, coincidencialmente de formación en Derecho. Ahí los tiene usted, Fernando Ampuero y Javier Flores Aguirre. Vinculados también al mundo de la comunicación, pero también a la academia. Son fundadores de una página que en un momento tuvo mucha presencia, mucho impacto en Guayaquil, Jekyll City. Cuando quizá en la ciudad, en Guayaquil particularmente, hacía falta una reflexión sobre la ciudad, qué mismo es Guayaquil, y jugaron con este sonido de Kill, con el inglés, Guayaquil, y será Guayaquil una ciudad que te mata. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Guayaquileños, los dos. Ambos. Sí, amigos, muy amigos, fundadores de esta Jekyll City, abogados, los dos, han hecho comunicación. Tú sigues en el mundo de la comunicación, sí, Fernando. ¿Qué es Guayaquil? Guayaquil es un cúmulo de cosas, ¿no? Y la idea que un poco abrazábamos con este proyecto que era Jekyll City era representarlas todas desde distintos ángulos y de distintas posturas, para hacer un símil de esa ciudad que vive, que late, que se empieza a relacionar bajo nuevas dinámicas de consumo de información y de producción de opinión, ¿no? Entonces, la idea de Jekyll City era un poco ir compendiando en un solo lugar todas estas identificaciones variadas que tiene la ciudad. No era Javier Flores, le reitero, no era en cierto aspecto una ciudad también como muda en cierto momento de su vida. Yo creo que Guayaquil es una ciudad apasionante. Tiene todo ese fulgor, esa fuerza de una ciudad tropical, es una ciudad comercial, es una ciudad rápida en muchas cosas, pero también es una ciudad que necesita pensarse, necesita, sin perder lo otro, que lo hace atractiva, que lo hace muy agradable para quienes vivimos aquí, para quienes interactuamos también con muchos problemas obvios de una urbe que ha crecido de una forma un poco atolondrada en temas de tráfico, por ejemplo. Eso es muy visible el día de hoy, las lluvias lo exponencian, lo evidencian y lo exponencian. Voy a interrumpirte ahorita porque me están anunciando que hay un problema técnico que urgentemente lo quieren solucionar y disculpa, hacemos una cortita pausa, solucionamos el tema técnico y regresamos con nuestros invitados ya presentados. Sí, ya estamos de vuelta. Solucionado el problema técnico, era un problema con el audio, teníamos dificultades en el sonido. Ya se resolvió el problema técnico, de paso pagamos la publicidad y a mí yo puedo decir que me salvó la campana. Porque quizá formulé mal la cuestión sobre Guayaquil, ciudad muda. No quise decir como su condición intrínseca, sino más bien en la relación con los medios de información, en el sentido de que los medios, desde hace muchos años, los medios guayaquileños sobre todo, han presentado una imagen como que si no hubiese contradicción, por ejemplo, con la administración municipal. En ese sentido, o a ese sentido me refería, porque lo que tú dices lo comparto 100%, Guayaquil es Caribe también, y en eso es una ciudad más bien de mucho ruido, ¿no? Yo creo que los medios han permitido que existan dos mitos sobre la administración de Guayaquil. Uno es el mito de su eficacia y el otro es el mito de la reducción de la pobreza o del servicio a los pobres, para mejor ponerlo. Yo creo que ninguna de las dos cosas son realmente ciertas en esta administración, y una competente investigación sobre lo que ha hecho el socialcristianismo en más de 25 años de administración de la ciudad arrojaría un resultado en ese sentido. La ciudad no es eficaz en atacar muchísimos tópicos que el día de hoy las afectan. Pienso solo en tres importantes: reducción de riesgos, áreas verdes y transporte público. La metrovía ha fracasado, las áreas verdes, más allá de lo que se diga, la retórica... ¿Por qué ha fracasado la metrovía, Javier? Me sorprende un poco porque aparentemente se ven unos buses
comparados con los que había antes, mucho mejores. En fin. Yo creo que hay que tomar en cuenta la propia planificación que tenía el municipio sobre esto. Supuestamente para el año 2020 iban a existir 7 troncales de la metrovía, hasta el día de hoy apenas existen 3. O sea, estamos 4 troncales abajo cuando faltan apenas un par de años para que se cumpla una planificación que claramente está muy retrasada para lo que planteaba. Se suponía que para el año 2013 se iba a tener ya toda la red que hasta el día de hoy se tiene y que a partir de entonces se iba a implementar el resto de troncales, y sin embargo han pasado años y eso no ha sucedido. Más de 5 años de retraso se tiene en este tema. Eso es una muestra clara de una ineficacia rotunda. A mí me llama también la atención, en particular, que hoy en día se ofrezca como una alternativa el hecho de una metrovía con aire acondicionado, cuando durante mucho tiempo se planteó de que eso no se podía poner así porque iba a causar epidemias de gripe a los usuarios de la metrovía. Entonces ahora resulta que no es un problema de las epidemias de gripe, sino de que había que pagar más. Y eso es un tema de diseño. Al final la metrovía no está pensada para servir al ciudadano, más bien como para beneficiar a quienes invirtieron en el sistema, y que habría que preguntar, y eso va a ser parte de la investigación, qué tan satisfechos están los que invirtieron en el sistema con los retornos que el sistema le dio en 10 años de haber puesto su inversión allí. La respuesta, si se hace la investigación honesta, será que están muy insatisfechos y que no quieren invertir por ello. Por eso es que la metrovía ha cambiado sus parámetros para no tener que renovar la flota de buses en 10 años, sino hacerlo en 20 para poder seguir usando los mismos, porque nadie quiere invertir en algo que no les da retorno. Áreas verdes, dijiste también. Áreas verdes, me parece que hay una mentira flagrante sobre cómo se las contabiliza. Las áreas verdes urbanas, que son las que le sirven al ciudadano, tienen que ser áreas, están en la urbe, en el territorio de la urbe, conectadas unas con otras, cercanas al ciudadano, accesibles. Y esto lo que ha hecho el municipio realmente es todo lo contrario a esto. Primero cuenta como áreas verdes espacios como Cerro Blanco, que no son ni mucho menos una creación municipal, son simplemente una adhesión contable al número de áreas verdes por sumar una cosa que antes no estaba en la contabilidad. Es una trampa contable. Y la accesibilidad, pues realmente pruebas al canto, el Parque Centenario. La accesibilidad a un espacio que debería ser un espacio de recreación se encuentra tremendamente limitada porque 3 de las 4 puertas están cerradas, y cuando se les pregunta a la máxima autoridad de esta ciudad por ello, dice que está bien que se queden cerradas las puertas, que con una basta. Entonces la pregunta es ¿para qué habían esas otras puertas? Me lo hubieran hecho simplemente porque las rejas son una creación posterior al parque, eso hay que recordarlo. El parque antes era abierto, luego le hicieron las rejas y las rejas tenían 4 puertas. Debieron haber pensado entonces que como si con una bastaba, que no se haga ninguna de otras rejas, pero si tienes unas puertas naturales que estén abiertas. Y en el año 2018, que la única manera de controlar la seguridad en un espacio sea enrejarlo, eso demuestra que lo que se necesita es un cambio generacional en la administración de la ciudad, mucho más de una cuestión de izquierda o derecha. No se puede seguir pensando en la hiperregularización y en el control con rejas cuando se tienen otras herramientas que se pueden utilizar para obtener el mismo fin sin molestar y sin afectar tanto al ciudadano. Se me escapó la tercera causa que tú mencionabas. Dijiste... La gestión de riesgos. Ah. La gestión de riesgos. Guayaquil es una ciudad que está enfrentando riesgos muy graves, particularmente en temas de terremotos e inundaciones. Y eso es un tema del cual no hemos hablado, y en particular en el tema de las inundaciones es sumamente grave. Guayaquil es una de las 4 ciudades en el mundo que tiene mayores riesgos de aquí al año 2050. Esto es un estudio del Banco Mundial en enfrentar enormes costos asociados a las inundaciones en su territorio. La 4ª ciudad en el mundo de 136 ciudades costeras con más de 1 millón de habitantes. En el mundo entero somos el 4º puerto con ese riesgo asociado. Eso es tremendamente grave. Es un informe que está publicado en el año 2013, se le ha hecho seguimiento continuamente y arroja que si no se toman medidas realmente fuertes para contrarrestar estos hechos, la ciudad corre el riesgo inminente de ser inundada en muchísimas de sus partes bajas, que son particularmente los sectores pobres al sur de la ciudad. Fernando Ampuero, le reitero, otro dato que también es revelador de la visión que tiene Guayaquil hoy por hoy, no su ciudadanía necesariamente, no este pueblo que bulle, esta gente que hace de Guayaquil una ciudad muy dinámica también. Guayaquil ha sido centro de grandes movimientos culturales. La década no vamos a vivir de la historia, pero ahí están los 5 como un puño, está la música que ha generado Guayaquil en todos los ámbitos, todo lo que ha generado Guayaquil. Pero Guayaquil, por ejemplo, en Hábitat 3, que fue hace apenas año y medio, cada 20 años se hace esta conferencia de las Naciones Unidas. Guayaquil estuvo ausente, por ejemplo, en ese debate, cuando el planeta entero estaba hablando de las ciudades sostenibles, las ciudades que queremos a futuro, enfrentando todos los desafíos que hoy tiene el planeta en general. Guayaquil le dio la espalda a ese encuentro.
Sí, y en eso me agarro un poco de lo dicho anteriormente por Javier. Lo que se necesita es un relevo generacional, que le dé importancia a este tipo de temas. Y creo que es lo que ejercicios en la web, como el que mencionamos anteriormente, estaban buscando, ¿no? Ser un balcón de opinión sobre lo que debe ser la ciudad, sobre cómo debemos construir una ciudad para futuro, una ciudad para adelante, al margen de los errores o equivocaciones que hicieron que en algún momento termine Guayaquil o cese Guayaquil de ser justamente un espacio donde se impulsa la cultura, ¿no? Un poco buscar en esos nuevos intereses y en esas nuevas capacidades para proponer que otorgan las nuevas herramientas de la comunicación, la forma de construir colectivamente una ciudad, y una ciudad para todos, una ciudad que esencialmente no restrinja los espacios a unos para ofrecérselos a otros. Acabamos de vivir este episodio de este microteatro, el Prepucio Divino, creo que se llamaba la obra de teatro. Prepucio de Cristo, si no me equivoco. O, bueno, Prepucio el Santo Divino. Prepucio. El Santo Prepucio. Exactamente, sí. Claro que tiene un nombre totalmente provocador, en fin, todo puede ser, pero se cortó de la forma más terrible el debate, se prohíbe la obra. Esto no es parte del Guayaquil que, por ejemplo, tú estás soñando. Por supuesto que no, y creo que ya no es parte del Guayaquil que la juventud sueña. Y eso es un poco la base de este planteamiento del relevo generacional. Hoy las dinámicas de la comunicación son distintas, las formas de interrelacionarnos entre ciudadanos son distintas y positivamente las aspiraciones de ciudad que tenemos son distintas. Y eso yo creo que se manifiesta en las reacciones en redes sobre la censura al microteatro, ¿no? La gente joven está muy abocada a espacios que generen mayor opinión y mayor ampliar la base de voces que participan en una sociedad, y pienso yo que es un deseo generalizado en las personas que están administrando la nueva comunicación desde sus celulares, desde sus computadoras, justamente porque sienten que en ese ámbito han encontrado libertades que a lo mejor en sus ciudades no han encontrado, no han visto, no les son familiares. Fernando, Javier, dice la nueva comunicación, lo que está pasando en las redes, los jóvenes tendencialmente animando mucho la cuestión de las redes. ¿Son las redes la nueva comunicación? Bueno, yo creo que son parte de la nueva comunicación, sin lugar a dudas, pero no se puede descartar otras herramientas de comunicación. Lo han cambiado el escenario de la comunicación rotundamente, y hoy existe una capacidad de opinar y de criticar que no existía antes. Yo creo que Guayaquil ha subutilizado esas posibilidades. Creo que han habido iniciativas que han intentado explorarlas, pero creo que todavía son insuficientes para llegar a un estado crítico mucho más profundo de la administración de la ciudad. Entonces, tenemos que preocuparnos de una ciudad como ciudadanos, más allá de quien esté en el poder, porque eventualmente esa persona, y ahora va a ser efectivo esto por decisión popular, me refiero a la consulta, a la pregunta 2, va a tener que dar paso a un relevo, va a cambiarse de persona a la administración municipal, y es una gran oportunidad para discutir nuevas perspectivas de ciudad y cambiar un poco la orientación de cómo hemos crecido. Me corrijo, no digo un poco, cambiarlo un mucho, porque la ciudad ha crecido mucho para favorecer ciertos intereses o grupos y no tanto para favorecer al ciudadano. Esa orientación me parece que creo que es visible cuando uno estudia en detalle, y esas son las cosas que tiene que hacer el periodismo crítico. Tiene que estudiar en detalle cómo se ha construido Guayaquil, con qué orientación se ha construido, quiénes son los beneficiarios directos de una construcción de la ciudad que ha carecido de planificación y que ha bailado al son de los intereses de ciertas compañías constructoras. Eso es mucho más real que pensar que la ciudad se ha construido pensando en el beneficio de los ciudadanos, en la construcción de áreas verdes, en la conservación del ambiente, en el respeto a sus recursos naturales. Más bien, todas esas cosas se han puesto en riesgo por la forma como se ha construido la ciudad. Y ciertamente que somos hoy mucho más vulnerables por la falta de controles en la construcción de edificaciones, por ejemplo, que de acuerdo con el presidente de la Cámara de la Construcción de esta ciudad es básicamente generalizada. Más del 70-80% de las construcciones no han cumplido con los parámetros
básicos de construcción, con lo cual son construcciones en riesgo que en caso de un terremoto como el que hubo en Pernales, porque lo que pasó aquí no es similar a lo que hubo en Pernales, la caída de ese paso de nivel es particularmente sospechosa porque realmente es un terremoto de cerca de 6 grados, que no tiene por qué producir la caída de una estructura de ese tipo. Si hubiera una caída, si hubiera un terremoto como el que hubo en Pernales, según los estudios de Naciones Unidas pagados por el propio municipio cuando Flores Cordero estaba en la alcaldía, habría más de 20.000 muertos y 90.000 heridos en Guayaquil, con pérdidas que llegarían a los 1.500 millones de dólares. ¿Por las condiciones en las construcciones? Por las condiciones de construcción. Pero no hemos conversado de eso y seguimos siendo igualmente irresponsables en ello. Y salió al flote esto con el tema del terremoto del año 2016, pero todavía no se han tomado correctivos para que eso cambie. Eso requiere obviamente una administración mucho más preocupada del control y tal parece que ese no es el interés de esta administración. Y otros temas que también forman parte de las preocupaciones del mundo hoy, siglo XXI, la inclusión. ¿Cómo está Guayaquil en los temas frente a la diversidad? La diversidad en todos los sentidos, religiosa, preferencias sexuales. ¿Es más abierta Guayaquil a esos temas? Sí, yo creo que sí. La ciudadanía ha ganado terreno. Creo que las redes sociales también visibilizan cosas que antes se mantenían ocultas. Yo sí siento que Guayaquil ha cambiado en los últimos 20 años en su mirada sobre muchas cosas que antes miraba de una manera... llena de prejuicios. Llena de prejuicios. Sigue habiendo eso, por supuesto. No está extinto, ni mucho menos. Guayaquil pero creo que se ha disminuido bastante. Recuerdo, hablamos del Parque del Centenario, pasaba un indígena con su sombrero y todo lo que significaba el sombrero, la carga simbólica, y se lo arrebatábamos. Y nos poníamos a jugar y lo bulleábamos, hoy se dice así, a este indígena. En el tema de la mujer, ¿cómo está Guayaquil, Fernando? ¿Cómo está frente a estos temas en donde también hemos creado otra conciencia en pleno siglo XXI? Ya no podemos seguir agrediendo como estuvimos acostumbrados a hacerlo. Sí, de acuerdo. Y creo que existen espacios donde la mujer se ha fortalecido tremendamente. Ojo, el tema de la comunicación también es parte de esto, ¿no? Decía Javier, existen unidades de criterio o grupos que se han visibilizado a través del ejercicio de revisar redes sociales e identificar cada uno de los actores de la sociedad. Y yo creo que eso también ha sido una herramienta de fortalecimiento de la presencia de la mujer en todo ámbito, acorde también a los impulsos que ha recibido la normativa en estos últimos años, ¿no? Yo creo que hoy estamos mucho más abiertos a ver a mujeres liderando espacios en lo público, independientemente de la materia en la que consistan esos espacios. Guayaquil es la ciudad-puerto y uno tiene la idea de que una ciudad-puerto está súper conectada al mundo. ¿Cuán conectada al mundo está Guayaquil? Yo creo que se podría conectar mucho más si existieran programas mucho más efectivos, valga la redundancia, de turismo, por ejemplo. Creo que en ese aspecto Guayaquil ha apostado por cosas muy tradicionales. Hay estudios de esto, tesis universitarias, han estudiado cómo se ha desarrollado el turismo y ha apostado mucho por cosas muy, muy clásicas. Y me parece que vivimos una burbuja por la cual creemos, y así lo ha dicho el alcalde de esta ciudad cuando inauguró unas fuentes de agua, que eso nos ponía al nivel de Las Vegas y Barcelona, cuando eso realmente es una tomadura de pelo, porque no sostienen ningún tipo de análisis ni en cuanto al flujo de turismo ni en cuanto a lo que significa esa obra en el contexto de una ciudad, ¿no? Se necesita mucho más que obras de ese tipo como ruedas moscovitas o fuentes de agua para atraer un turismo internacional. Creo que al ser una ciudad mucho más amigable en términos, por ejemplo, de áreas verdes, de espacios públicos, sería mucho más atractivo para un turista. Yo me imagino la cara de un turista que entra al Parque Centenario y tiene que salir por la misma puerta por la que entró. Eso a un extranjero le va a parecer sencillamente absurdo. La gente no está acostumbrada en otros países a que los parques estén cerrados. Aquí casi todos lo están. Y para variar, el principal de la ciudad, que tiene la Cruz de los Próceres, es un parque que te impide atravesarlo siquiera, que es el flujo común de ese parque. Siempre. Y que es parte de la vía, la calle más importante de Guayaquil. La calle más importante de Guayaquil. Y que todo el mundo quiere confluir a 9 de octubre y ahora no lo puede hacer. Bueno, de la ciudad nueva de Guayaquil, realmente. Pero bueno, Guayaquil era una ciudad en el cerro, se fundó luego Ciudad Nueva, Ciudad Vieja. Ciudad Nueva, una de las calles principales del trazado es la calle San Francisco, por eso la plaza se llama San Francisco, y cuando hubo la independencia después pasó a llamarse 9 de octubre. 9 de octubre. Boulevard. El Boulevard 9 de octubre, que tenía otra idea. Alguien me decía, un urbanista de Guayaquil, me decía, por ejemplo, lo que ha pasado con el malecón, ¿no?
está bien, el Malecón 2000 concentra mucha gente, la gente lo visita, pero cuando era ese malecón, que no tenía las construcciones que tiene hoy, la acera tenía como 6, 7, 8 metros de ancho, versus una acera que hoy tiene 1,50 m y una reja. Eso define el concepto del espacio público. Yo creo que el concepto del espacio público, de acuerdo con Javier Andrade, que ha estudiado estos temas, que creo que también el X Andrade, es convertir al ciudadano mucho menos en ciudadano y mucho más en turista. En realidad, en Guayaquil es bastante complicado para una persona encontrar un asiento y poder refrescarse del sol inclemente que asedia esta ciudad. Eso ya es suficientemente raro. Hay pocas calles. La calle, por ejemplo, Luis Bernaza, en el barrio Orellana, está cubierta de árboles, una calle preciosísima, pero es una rareza en Guayaquil. Y Guayaquil tendría todo, porque es mentira que solo las palmeras puedan crecer y que no afecten. No, todo se puede hacer si se tiene suficiente voluntad política y criterio técnico para hacerlo. Todo tipo de árbol puede existir. Hay ejemplos extraordinarios en la región. La ciudad de Mendoza, por ejemplo, que es una ciudad en un desierto y que requiere los árboles para tener la vitalidad que tiene, está sembrada de árboles todo el casco urbano y la ciudad funciona muy bien. Hay que construir las secas, hay que hacer una serie de cuestiones propias de la arquitectura del arbolado, pero no es nada imposible. Guayaquil ha tenido modelos de eso. Yo recuerdo la Kennedy. Eras como un túnel que entrabas de árboles que te cubrían toda la calle, vereda y calle, y le daban sombras, la hacía más amable para el ciudadano, para transitar por ahí. ¿Por qué no se copia ese modelo de la propia ciudad de Guayaquil? ¿Sabe que, Javier, existen iniciativas desde las redes y desde grupos de jóvenes que están intentando recuperar árboles nativos de Guayaquil en acuerdo con el municipio, pero hasta ahora los espacios que les han dado son muy restringidos y en zonas donde realmente no late la ciudad con actividad turística, digamos. Pero existen iniciativas, hay personas, y nuevamente vamos al tema de las redes y de la comunicación, ¿no? Que se articulan este tipo de movimientos que buscan aportar a la ciudad. ¿Aportar con qué? Con aquello que hemos perdido, los árboles nativos que de alguna manera dan sombra, dan oxígeno en la ciudad y vuelven el tránsito por la ciudad mucho más amigable, ¿no? Y obviamente si el espacio público es amigable también es la interacción que podemos encontrar en ellos. Hubo un lamentable accidente, ¿no? Una embarcación se fue contra el puente, del puente que saliendo de Guayaquil llega a la Santay y después puede llegar hasta desde Durán. La calle El Oro en el sur. Desde la calle El Oro en el sur, cerca del barrio del Astillero. Sí, ¿no? De hecho, es la calle que divide el barrio del Astillero del barrio Centenario, sí, El Ro. Exacto, el famoso barrio del Astillero, ¿no? Porque se hacían los barcos, pero también dio el origen a los dos equipos de la ciudad, ¿no? Y he escuchado a representantes de las cámaras, los grupos más bien poderosos de empresarios de Guayaquil, decir que ya no hay que restituir ese puente, que fue inconsulto, que se puede llegar a la Santay por embarcaciones a través de la ría. Y yo digo, pero ¿cómo? Si el diseño de los puentes era totalmente amigable, puedes llegar a la Santay caminando o puedes ir en bicicleta. ¿Qué te dice eso a ti? Que son dos posiciones muy contradictorias de cómo entendemos a la ciudad. Bueno, hay gente que entiende la ciudad como un permanente sacarle recursos a ella para aprovecharlos en lo particular. No sé si ese sea el encuadre específico de esta agrupación en torno al puente, pero me parece que esa es una práctica de muchos políticos y de muchos actores de esta ciudad, que ven la ciudad como un espacio para obtener recursos más que para beneficiar a todos los ciudadanos que en ella vivimos. A mí el caso del puente, por ejemplo, me parece llamativo, me parece que era uno de los pocos espacios que se habían añadido a la ciudad dentro de la urbe, porque bueno, la Santay está al frente de la ciudad como tal, pero con un acceso directo la hace muy cercana y era uno de los espacios más visitados dentro de Guayaquil para tener un espacio recreativo, para poder acceder a un lugar diferente al calor que produce el cemento. Guayaquil es mucho una isla de calor en términos Era incorporar un espacio verde a la ciudad. Era incorporar un espacio verde, hacerlo cercano. Durante mucho tiempo se tuvo muchos otros proyectos en mente. Recuerdo alguna vez, hace mucho tiempo, se discutió hacer un parque de diversiones allí, etc. Creo que lo que se hizo fue la solución más feliz en términos de aprovechamiento de eso como un recurso recreativo, como un espacio para cambiar de ambiente dentro de una ciudad que es muy calurosa, muy de cemento, a un espacio que tenía otra dinámica, que era de madera, que tenía la naturaleza
a los lados y refrescaba la ciudad. Creo que se puede entrar a discutir si el puente era el idóneo o no, pero la idea de construir un enlace entre Santay y Guayaquil y de poder hacer algo para recuperarlo ahora me parece que tiene que debatirse muy seriamente, pero creo que tiene que pensarse en el beneficio del ciudadano, cuánto ese espacio benefició, qué flujo de gente tuvo frente a los otros espacios que Guayaquil ofrece. Y de hecho, esos espacios son muy reducidos, básicamente se reducen en espacios grandes a la Santay y a Samanes. Y son espacios incluso de reciente construcción. Y que no son ideas municipales, precisamente. Sí, no lo son, pero con independencia eso tiene que conservarse. Claro. Si lo hubieran sido el municipio, deberían conservarse lo mismo. O sea, lo importante es que ese concepto de un espacio verde de acceso fácil al ciudadano sea realidad, que la gente pueda acceder a un espacio y recrearse. Y si las cámaras apuestan a no recuperar esos puentes, o ese puente en particular, ¿cómo la ciudadanía puede expresarse para decir la posición de las cámaras no es la única posición? También hay que contar con la posición ciudadana. Sí, por supuesto. Y no solamente que esa posición ciudadana hoy encuentra muchas más herramientas para llegar hasta la autoridad y ver que es realmente un interés ciudadano el tener acceso a estos nuevos espacios. Estos, como decía Javier, son de muy reciente data y la ciudadanía los ha recibido muy bien. Entonces, aprovecharse de esos espacios y también procurar de alguna manera buscar en la autoridad una alternativa en caso de que no se vuelva a construir el puente. Ok, ¿qué alternativas nos vamos a dar para seguir incorporando estos espacios de recreación a la vida ciudadana cotidiana? Es que el puente, yo lo cruzo cuando yo quiera cruzarlo, ¿no? En la embarcación tengo que esperar a que haya un viaje de esa embarcación para poder hacer. El paseo en bicicleta era lindísimo. Era lindísimo. Eso no resiste mucho el análisis porque habría que pensarlo desde la perspectiva de la gente que vive en Santalla, claro, que son los que realmente te van a decir cuál es el flujo de gente que antes iba y el que va ahora. Ningún bote es reemplazo efectivo de un puente caído. Para el flujo permanente, de un puente. No lo es. Ya hay llamadas telefónicas y empecemos a dar pasos a las llamadas telefónicas. De Guayaquil precisamente viene Javier Velázquez. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Realmente muy complacido de estar escuchándolos y viéndolos en este programa. Las personas que nacimos hace casi 6 décadas, como en mi caso, tuvimos la oportunidad de vivir un Guayaquil totalmente diferente, ¿no? De chicos quizás no percibíamos cierto desorden y ciertas cosas y atrasos, pero con el tiempo que fuimos madurando vimos un Guayaquil muy desordenado, muy abandonado y bueno, en fin, todo lo que más que podríamos decir. Y realmente a partir del ingeniero Férez Cordero, luego del alcalde Nebot, sentimos que estábamos realmente progresando en la ciudad y creo personalmente que hemos progresado mucho. Ahora, lo que exponen las dos personas que están aquí, Javier y no recuerdo el nombre de la otra persona, Fernando, es muy interesante, ¿no? Son personas muy conocedoras del tema y sobre todo me llama la atención que han hecho hincapié en una renovación generacional, ¿verdad? Y el asunto sería que ellos que están en la materia y en este interesante tema propongan quiénes son la nueva generación que van a ver por un Guayaquil mejor. Y adicionalmente, si es que lo pueden hacer, sería mi pedido, y adicionalmente decir si en los estudios de ellos, en lo que saben de Guayaquil, creen que hay algo interesante y bien hecho por las últimas alcaldías, los últimos 20 años de la ciudad. Muy buenas noches, felicitaciones a todos, mi respeto. Buenas noches, a ver, buenas noches. ¿Quién responde a esa inquietud? Que si hay cuestiones, un relevo generacional, yo creo que lo hay en la opinión, lo vemos todos los días en los canales de televisión, lo vemos todos los días en las redes sociales y vemos que hay una baraja de propuestas nueva, innovadora y que todos los días se sigue alimentando a través de las nuevas herramientas de la comunicación. Ahora, ¿cómo va a llegar a volverse esto una propuesta orgánica? Bueno, depende también mucho de la ciudadanía, de cómo puede articularse entre estas
estas nuevas voces y entre estas nuevas propuestas, una propuesta de ciudad que nos incluya a todos y que de alguna manera busque desde cada ámbito empujar aquellas cosas en las que, nuevamente, no es cuestión de señalar a administraciones municipales y decir no han hecho nada bien. No, únicamente avanzar en aquellos temas en los que de alguna manera nos identificamos hoy como ciudadanía rezagados para ser ciudad o la ciudad que soñamos. Entonces me da la impresión de que cada vez existen más voces a través de las nuevas herramientas de la comunicación que proponen una nueva ciudad y que como decurrir lógico de esas propuestas se irán organizando y se irán convirtiendo en propuestas de diferentes grupos, desde diferentes orillas, de diferentes ramas de pensamiento, pero que se irán convirtiendo en propuestas que luego la ciudadanía valorará para construir una ciudad mucho más abierta y mucho más dada para todos los ciudadanos, ¿no? Para todas las categorías de ciudadanía. Y a manera de desafío, Javier, el ciudadano Velázquez o el señor Velázquez decía, ¿reconocen algo bueno en los últimos 25 años? Yo creo que sí, por supuesto. Mira, yo creo que lo que se hizo el año 92 de reordenar el municipio fue extraordinario, porque yo sí me acuerdo del municipio antes del socialcristianismo, me acuerdo de los Bucarán en el poder, me acuerdo de cómo se manejaba y se dilapidaban los recursos públicos. Tengo una memoria obviamente casi infantil de ello, pero bastante visible, una ciudad que uno la recorría y se daba cuenta que tenía muchos problemas en cuanto a su organización. Y ese reordenamiento del municipio cambió las cosas y le dio un orden administrativo diferente y un respeto a una institución que no lo tenía antes. Yo lo que critico es sacar pecho de superar algo tan miserable como eso. Eso es como que Barcelona Sporting Club esté orgulloso de haberle ganado al Deportivo Quevedo en Quevedo, cuando el Deportivo Quevedo estaba en segunda división y Barcelona venía a ser campeón. Por suerte que dijiste ese ejemplo, creí que ibas a ser más audaz, ¿no? Pero bueno, ha sido cuidadoso. En todo caso, lo que digo es que es vanagloriar algo muy, muy pobre. Digamos. Superar al roldosismo no puede ser un mérito. El roldosismo está tan mal hecho, es tan pobre en cuanto a su formulación, a sus políticas públicas, es tan teñido de corrupción, que decir qué éxito haber superado eso es como decir le ganamos a este pobre equipo. Nuestro parámetro tuvo que ser, por ejemplo, Hábitat 3, que era lo que mencionábamos hace un rato. Y frente a eso, ¿qué se hizo? Se sacó un tuit y se dijo, Guayaquil respeta los parámetros de Hábitat 3 y los aplica, pero no participa de eso. Y nadie en Guayaquil, nadie en los medios de comunicación, nadie en la prensa escrita se atrevió a criticar ese comunicado. Porque si uno analiza el contenido de Hábitat 3, yo sí lo he hecho y lo tengo en mi blog, en mi blog personal, si uno analiza el contenido de la resolución de Hábitat 3, todos y cada uno de los puntos están en entredicho con la práctica municipal. Todos y cada uno de los 8 puntos que componen la resolución de Hábitat 3. Es cuestión de leerlos y de leerlos en contraste con la realidad de Guayaquil. Lo que insisto es, Guayaquil hay que pensarla no en función de lo que era y ahora se ha convertido. En ese contraste sale ganando. Es entre lo que es ahora y lo que podría ser, tomando en cuenta los referentes que hoy en día existen en el mundo acerca de construcción de las ciudades. No podemos seguir pensando que lo que dijo el alcalde de ONU Hábitat es de recibo. Claro. Eso es impensable. Debería ser criticado. Deberíamos criticar cuáles son los parámetros que el mundo piensa sobre cómo construir ciudades y qué se ha hecho efectivamente, más allá de la retórica y lo habla, porque es fácil hablar en un circuito de radios amigas, como hace el alcalde todos los miércoles. Ahí dice lo que él quiere decir. Y criticar, Javier, Fernando, no quiere decir me quiero pelear. En absoluto. Quiero decir, quiero plantear una idea o una alternativa que aparte es sumamente necesaria, sobre todo en casos como, por ejemplo, la gestión de riesgos. A mí sí creo que es importante empezar a generar una discusión. Me parece vital empezar a generar una discusión en Guayaquil sobre las inundaciones. Más llamadas telefónicas, si la producción me ayuda, porque no logré copiar el nombre. Azucena Avendaño, creo que viene de la ciudad de Guayaquil también. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Muy buenas noches. Buenas. En especial quería tratar el tema sobre la caída del puente Santay. Yo soy una de las personas que ha caminado, ha corrido, ha hecho ciclismo diariamente en la isla Santay y realmente es una pérdida enorme, no solo para nosotros como ciudadanía, sino también para
las personas, los moradores de la isla. En todo caso, me gustaría felicitar al prestigioso panel, en especial al analista político Fernando Ampuero, un grande, y muy buenas noches. Buenas noches. Hubo una pequeña interrupción, no sé si tú captaste todo, porque al final te dirigió a ti la pregunta. Sí, un gran abrazo también a Azucena. Y ¿la conoces? Es como persona de medios, además. Sí, persona de medios de muchos años. Lo que menciona Azucena es eso, ¿no? Si no me equivoco, ella vive, o alcancé a escuchar que vive en alguna zona cercana y lo usaba con cierta regularidad. Y esas son las voces que deben ser escuchadas para evaluar cuál es la respuesta y la solución que le vamos a dar al tema del puente. Justamente las voces de aquellos que vieron de alguna manera incrementada no sé si su calidad de vida, pero en todo caso vieron en este espacio un espacio que les proporcionaba satisfacciones en su ciudad, en su espacio público, y que creo que deberían ser escuchadas a la hora de buscar una respuesta a qué es lo que se va a hacer con el puente de Santay. ¿Tú qué crees que se debe de hacer, Javier, con el puente de la isla Santay? Yo creo que reconstruirlo, habilitar ese espacio, pues se puede hacer mejor el puente en lo que haya fallado. Si hay posibilidad de reconstruirlo con mejoras, pues tanto mejor, y si no, que se construya el puente en los términos en que está. Me parece que fue un infeliz accidente que se pudo haber tranquilamente evitado, pero que no es óbice para pensar que toda la construcción deba tirarse por la borda y dejar un único puente que... Pregúntenle a la gente de Santay cuánta gente lo cruza ahora. Realmente es una disminución notable. ¿O será que desde cierta óptica tenemos que eliminar todo vestigio de correísmo, que no quede nada en pie? Pero eso es una política bastante tonta realmente, no veo cómo se sostenga. Uno tiene que actuar en políticas públicas basado en la evidencia y buscando beneficiar a la gente, no perjudicar a una persona que vive en otro país. Eso es una tontería. Y la construcción de ciudad no debería realmente concentrarse en ese tipo de cuestiones, ¿no? Al final del cuento es digamos, la administración municipal es mucho más cercana a sus ciudadanos que a cualquier político del... Claro. Es una perversión de las políticas públicas utilizarlas en daño a una persona en vez de en beneficio Para eso de la se colectividad. construyeron los poderes locales, para que tú, ciudadano cualquiera, te estás limpiando los zapatos, pasa por ahí el vocal, el edil, el concejal, que está cercano a ti, y te le puedes quejar, porque al poder central no tienes acceso directo. Lo que pasa, Javier, es que yo creo que en ese punto sí tenemos un problema de administración de la ciudad que tiene que ver con el modelo que tenemos. Porque la ciudad debería metropolitanizarse y seccionalizarse. Es decir, deberíamos tener las facultades que la Constitución le otorga a un distrito metropolitano, o con un conurbano, obviamente, que integre cantones aledaños. Obviamente pienso en Durán, pienso en San Borondón, pienso en Daule como los más cercanos. Y eso, dentro del marco constitucional, está perfectamente habilitado. Guayaquil es una ciudad que califica para ser un distrito metropolitano. La actual autoridad no lo quiere hacer, no sé, pues no le convenga un interés suyo, pero no por una cuestión de interés ciudadano. Mucha gente cercana a él, de hecho, ha manifestado que la ciudad debería caminar hacia esa metropolitanización, porque es una que le trae beneficios en términos de facultades, en términos de organización del territorio y la posibilidad, a su vez, creo yo, de generar espacios de cercanía al ciudadano, recuperar los barrios en términos de participación ciudadana y de actividad comercial. Guayaquil se ha centrado mucho en el desarrollo de grandes centros comerciales, de malls, por así decirlo, pero no ha favorecido tanto el comercio menudo, la microempresa. Y eso es lo que realmente hace vibrante una ciudad. Uno camina por el centro de Guayaquil, la calle que mencionamos hace un instante, la antigua San Francisco, luego Boulevard 9 de Octubre, a las 10 de la noche... No hay nadie. No hay nadie. Hay gente que duerme en los portales, gente que se orina en una columna, no hay vida de ningún tipo, no hay un lugar para ir a comer, a tomarse una cerveza. Está muerta. Esa es la calle más importante de Guayaquil al día de hoy, y su parque está cerrado, y la calle a las 10 de la noche es inútil para cualquier actividad lúdica. ¿Y no es esa una como suerte de ceguera de su propia burguesía guayaquileña, abandonar un espacio así? Porque estoy buscando otros espacios, me he ido a otros lugares. El centro de Guayaquil también es bellísimo. Ahí hay unas construcciones que son fantásticas, son testimonios de ese Guayaquil más repleto de historia, ¿no? Claro, materiales de madera, era más difícil conservar cosas coloniales en Guayaquil. De hecho, no existen. Sí, de hecho no existen, material deleznable, digamos. Pero hay arquitectura bellísima en Guayaquil,
que, como lo acabas de decir, pasada las 7, 8 de la noche, queda abandonada. Sí, es una pena porque realmente son espacios que podrían aprovecharse con otro tipo de políticas que los revitalicen. Y no se lo ha hecho así, se ha priorizado el desarrollo de otros sectores y el centro ha muerto. El centro básicamente sobrevive porque no tiene políticas que realmente lo vivifiquen. Y hay gente que resiste allí, pero no son espacios amigables para transitarlos ni para realmente hacer vida, sobre todo nocturna. Tú ibas a apuntar algo. Sí, sobre lo que dijiste, que nuestras élites de alguna manera salieron del centro, pero es algo que sucede en todas las élites en nuestras ciudades. Sí. Han salido del centro y sin embargo, sí, de acuerdo, pero sin embargo el centro de Quito vive y late de otra manera. Sí, pero si también está abandonado. Si uno se acerca, por ejemplo, a la Ronda en una noche, exactamente, sí. Es la calle, existen mesas hacia afuera, ¿Sabes quién marca balcones. una diferencia? Cuenca también, donde también sus élites, en su mayor parte, salieron del centro, pero también tiene que ver con la actitud de disponer espacios para la vida nocturna y la lógica de que esos espacios sean también espacios tradicionales, que generen identidad en el ciudadano, que generen la intención de ir a mostrarlos a las personas que vienen afuera y hacer comunidad en estos espacios, que bien pueden funcionar como el corazón comercial de Guayaquil durante las mañanas y tardes, y en las noches convertirse en lugares de esparcimiento nocturno para las personas, sin que esto implique realmente un riesgo mayor para su seguridad, que en eso también hay una carga de responsabilidad en las autoridades. Claro, porque ciudad que desocupas por políticas públicas equivocadas, yo creo que per se vuelve ciudad insegura. Así es. La ciudadanía ocupa la ciudad y automáticamente la ciudad se vuelve más segura. Más llamadas telefónicas. Fabián Silva, desde Guayaquil. Bienvenido y gracias por participar y con su comentario adelante. ¿Aló? Gracias. Buenas noches. Buenas. ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto. También nos escuchamos nosotros mismos porque está muy alto el volumen allá de su televisor. Gracias. Ahora sí, ya le bajé. Ok. Estoy de casualidad poniendo su programa y me pareció interesante. No conozco ni conozco a los panelistas. Me parece excelente esta opinión pública que se está haciendo y hacer participativo en vivo a los ciudadanos. Respecto a lo que están analizando, no sé ni su nombre, pero lo conozco por este medio de televisión. Ya. No soy de ningún partido político, soy independiente, pero sí a su vez apoyo nuevas gestiones de todos los funcionarios que están a cargo de los puestos en su momento. Que quede claro. El tema específicamente que se está hablando, lo escuché, sobre la estructuración del problema ambiental de los árboles y las palmeras. Lo escuché decir exactamente que hay más palmeras que como había anteriormente árboles. Dan más oxigenación y más frescura, o un ambiente más, como lo mencionó el señor moderador que está en este momento, y hacen mayor frescura a la ciudad. Un ejemplo de eso es la calle Francisco de Orellana. Todas las palmeras que están ahí no están dando una buena oxigenación o buena climatización o sombra, como digamos anteriormente, como habló el otro uso, que habían más árboles antiguamente. Sería conveniente esta normativa o nuevamente este tipo de árboles en la ciudad. Desde otro punto que quisiera que los analistas también lo mencionen, el tema del parque. Hay dos. Dentro del Parque Centenario y el Parque de Samanes, cuando tenemos un pulmón dentro de Guayaquil, que está en 9 de octubre, entre la calle Pedro Moncayo y Santa Elena, ¿verdad? Sí. Los usuarios o los clientes o los
habitantes de cualquiera no pueden transitar libremente por el Parque Centenario si tienen que salir a las exteriores para poder ordenar o ventilar por las sombras. Está cerrado por la parte municipal. Entonces, yo sé que hay un control de ciertas autoridades públicas o privadas que tienen que tener el control. Que haya un horario de entrada, como se hace en el malecón, que las personas salen a trotar a las 6 o 5 de la mañana hasta cierta hora. No puede ingresar al Parque Centenario. Esa es la opinión que quisiera que hagan los panelistas. Y por último, el Parque de Samanes. Excelente los comentarios que hicieron los señores panelistas, donde es un pulmón que debe de salvaguardar, protegerlo. Pero si ustedes han ido últimamente, hay un descuido de competencia, porque si lo maneja el gobierno, lo maneja el municipio. Los escuché las dos panelistas decirlo, que exactamente debemos de olvidarnos de que quién lo va a manejar o quién no lo va a manejar. Debemos de salvar este pulmón, sí, que es de gran magnitud, y si han pensado, o los invito a los periodistas que hagan un paneo de todo cómo se está deteriorando toda esa inversión por un manejo político que le mencionó. Le agradezco mucho, señor Silva. Muchas gracias por su participación. La única parte que no me gustó es que diga que de casualidad vio el programa. No, es una pequeña broma. En efecto, él está señalando muchos problemas, ¿no? Estas disputas de competencia, qué daño que le hacen a la ciudad también, ¿no? Es como una miopía, ¿no? Completamente. A mí me interesó la parte en que habló de las palmeras, porque yo siempre he pensado que las palmeras son a los árboles como el autogol al gol. O sea, sube el marcador, pero realmente te perjudica. Porque no son ni mucho menos tan útiles como los otros árboles, las palmeras, para lo que los árboles sirven en una ciudad. Sí. Para receptar la lluvia en buena medida, para hacerla fresca. El otro día, por ejemplo, conversaba con un vulcanizador, estaba reparando mi bicicleta, y me decía, tú no sabes la cantidad de gente que se sienta a conversar conmigo aquí solo porque tengo este arbolito. Tiene un arbolito ahí, tiene una sillita buscando abajo. Sombra. Y se le sienta gente, hermano, y se ponen a conversar un ratito. 5 minutos, se van. Y dice, es una cantidad de gente que es el único arbolito que hay como en 3 cuadras. Llega un tipo y se sienta a hacerle conversa al vulcanizador, porque obviamente es el único espacio que tiene para refrescarse un poco. Esos propósitos no los cumple la palmera. Ajá. De ninguna manera, no te da sombra. Es un autogol de árbol, en realidad. Y sobre el tema de la seguridad que mencionaba el amigo, me parece que la respuesta que ha dado el municipio al tema del Parque Centenario es realmente asombrosa, porque básicamente lo que supone es que cerrando el parque elimina la inseguridad cuando lo que hace es trasladarla afuera. Ajá. O sea, no ha cambiado nada, simplemente lo ha movido de un lado a otro y con ello sacrificando el derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente por su propia ciudad. O sea, son 2 errores en una sola movida. No acaba con la seguridad porque simplemente la traslada a los exteriores y molesta a los ciudadanos porque toma una medida que ni siquiera es efectiva y para variar les impide la libre movilidad. Además que hay que preguntarse cui bono, ¿quién gana por hacer las rejas? Sí. Porque eso de allí debería haber un informe técnico que diga cuánta gente se ha trepado de esas rejas, por qué la necesidad de subirlas. ¿Cuánta gente vamos a evitar que se suba las rejas por gastar $60,000 en hacerlas más altas? ¿En serio vamos a evitar que 2 o 3 personas se trepen por ellas? ¿O hay evidencia de que han sido muchas más? Porque es fácil decir, así paramos la delincuencia. Pero el punto es, si vamos a hablar, y sobre todo las autoridades, tenemos que hablar con evidencia, con pruebas, con datos. La delincuencia se para o se abate los niveles de delincuencia con la construcción de ciudades más inclusivas. Ese es el tema más importante, ¿te parece, Fernando? Y es lo que proponen espacios como Hábitat 3. Y es lo que nos juntamos cada 20 años a discutir. ¿Cómo hacemos estas ciudades más amigables para todos los formatos de ciudadanía que existan? ¿Cómo hacemos que esos formatos de ciudadanía, esas identidades distintas que cohabitan en una ciudad, se encuentren en un espacio y ese espacio de encuentro sea un espacio no solamente de producción de identidad, sino de
de conocimiento sobre las realidades ajenas y en una dinámica de interacción mucho más interesante en este espacio que es de todos. Y comprendiéndolo así, no veo por qué una autoridad tendría que hacer pagar con derechos ciudadanos la seguridad de otros ciudadanos, ¿no? Que es un poco el caso que mirábamos hace un momento. Luego, perdona. Además que si queremos hacer segura la ciudad, tenemos que vitalizarla. La ciudad es segura cuando tiene iluminación, cuando tiene gente que la recorre, cuando tienes espacios abiertos y gente que se apodera de ellos. Si tú abandonas esos espacios y los dejas en manos de los malos, entre comillas, de la gente que va a cometer los delitos y lo que se dice que es la inseguridad, pues obviamente ellos van a tomar esos espacios. Pero si ocupas esos espacios con políticas públicas que los revitalicen en términos comerciales, que hagan que la gente circule por ellos, que haya iluminación, que la gente se preocupe de cuidarlos, eso va a funcionar por sí solo y la inseguridad se va a disipar. Pero pensar que subir una reja es atacar la inseguridad, o sea, lo que me asombra es que haya gente que lo conciba como real, que piense que esa es una medida efectiva y que no se dé cuenta que detrás de esa medida hay dos errores. No se acaba con la inseguridad y se perjudica la circulación por un parque. Y no cualquier parque, además, sino el más importante de la ciudad. Yo quisiera volver sobre lo dicho también por el ciudadano que llamó recientemente, porque creo que mencionó algo bastante peligroso, y es cómo se ha implantado la idea de que las rejas son necesarias, ¿no? Decía, ok, dennos horarios para entrar al parque, que haya alguien que controle los horarios. Como en el Malecón 2000. Digo. Como en el Malecón 2000, y eso lo que hace ver es que la lectura es que es lo más natural que a ti te controlen el espacio, desde la autoridad pública te controlen el espacio y te fiscalicen el tiempo que vas a estar en el espacio público. Es un espacio que debería ser de todos a cada momento. Si yo tengo a las 12 de la noche ganas de ir a caminar junto al río, ¿por qué no habría de poder hacerlo si mi ciudad nació junto al río y mi ciudad creció junto al río, creció a la vera de su río, de hecho, de sur a norte, y un poco es parte de mi identidad? Entonces, es muy peligroso que hoy, luego de muchos años de tener esto como natural, sigamos pensando que la forma de resolverlo es manteniendo las rejas y los guardias, ¿no? Y cómo ajustamos ese sistema de rejas y guardias para volver más seguro el espacio, y no cómo dinamizamos la ciudad para que las rejas y los guardias no sean realmente necesarios en el espacio público. No nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de abordar por lo menos dos temas más. El uno es más como anecdótico quizá, porque en la plaza de la administración se han instalado 4 nuevas estatuas que evocan las 4 virtudes de Guayaquil. ¿Estás de acuerdo con eso? No me parece malo en sí mismo. La verdad es que tampoco he estado paseando últimamente por la plaza de la administración para admirarlas con detalle, pero me parece que, digamos, están ahí. Está dentro de las facultades de la administración abordar la ciudad. Si piensan que esas 4 virtudes son idóneas, yo no tengo objeción. Me parece que, en todo caso, sería interesante saber si se consultó a alguien para eso, si la obra fue de consumo o consultada con la gente que vive por el sector, por la zona de la plaza de la administración. Calculo que no es la forma como la administración municipal de Guayaquil suele actuar, pero en principio no tengo objeción. Creo que, en todo caso, la revitalización cultural de Guayaquil pasa por otros elementos. A mí, por ejemplo, algo que me preocupa mucho en Guayaquil es que hay muy pocas librerías. Me parece que es llamativo. Hay muy pocos espacios para ir a conseguir novedades literarias, por así decirlo. Hay lugares, pero son pocos. Para una ciudad tan grande como Guayaquil es muy significativo que hayan tan pocos espacios donde acceder a novedades literarias. Bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas es realmente escandaloso. Incluso comprar un libro es difícil dentro de la administración pública. O sea, uno va a la librería del Museo Municipal y tiene que dar un formulario, ir a pagar al municipio, hacer una fila, es una cosa absurda. Tienes que pagar lo exacto porque no tienen cambio para darte. Es una cosa, parece de otra época. Y lo mismo en general, con la mirada que se tiene sobre la cultura, es bastante restrictiva y controladora, y creo que no es eso lo que busca una ciudadanía, que busca un cambio generacional, en la medida en que creo que ya se agotó un modelo que buscaba mucho más el control. Creo que hoy se está apelando a nuevos elementos que obviamente se conjugan con las nuevas herramientas tecnológicas. Creo que la libertad que te dan esas herramientas son un signo de un cambio generacional que se va a dar tarde o temprano, porque tal como las reglas del juego han sido trazadas para beneficiar a grupos que defienden una lógica de otra época. Y creo que tanto en la forma como se ha diseñado
la participación ciudadana, nuevamente otro campo de investigación sumamente interesante, pero habría que ver cómo se ha verticalizado eso para que solo se haga lo que el municipio dice que se tiene que hacer, en vez de realmente escuchar a ciudadanos y armar un presupuesto y armar políticas públicas en función de la información recabada desde ellos. Eso no se ha hecho y creo que son cosas que se tienen que empezar a discutir para una nueva ciudad que ataque los problemas que mencionábamos. El tema del transporte, que es importante, el tema de las áreas verdes, que es clave, el tema de la gestión de riesgos, que es indispensable. Sin eso no tenemos ciudad. Sin eso no tenemos ciudad. De aquí a 35 años tenemos una cuarta parte de la ciudad bajo el agua y anda y vive bajo el agua. No se puede. ¿Tú querías hacer algún comentario? Sí, justamente conectar lo que decía Javier con lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Una nueva ciudadanía que no solamente tiene mayor posibilidad de proponer, sino que también está mucho más expuesta a la crítica. Cada vez que propone le regresan 50 tweets en respuesta criticando lo que dijo. Entonces, un poco la crítica empieza a ser parte de su dinámica de construcción de ideas y de propuestas, que es algo que al final del cuento pienso que las generaciones que han venido administrando la cosa pública no se sienten tan cómodas con ella, no se sienten tan... En Quito hay un proyecto de unas bibliotecas que viven con donaciones. Es decir, la Andoteca. ¿Perdona? Andoteca. La Andoteca. Es muy válida la idea porque incluso hasta sirve para donar libros. Hay mucha gente, no sé si les pasa a ustedes, que quizá han llegado a pensar que parte de su propia biblioteca la quieren donar a algún sitio, en un lado, ¿no es cierto? Y a veces no es tan fácil donar libros porque no es tan fácil encontrar alguien exacto, un receptor que quiera recibir tus libros. Y esta Andoteca ha sido multada por el municipio. Una de las andotecas ha sido... Es absurdo. Exacto. ¿Qué reacción te produce eso? Que yo tengo una idea de hacer una andoteca y el municipio va y me castiga por eso. No sé, la verdad es que me parece asombroso que eso haya pasado porque la andoteca me parece un servicio que los ciudadanos hacen para autogestionar la cultura y lo que encuentra de la alcaldía de Quito en este caso es entorpecimiento, obstaculización de un proyecto que me parece que es en sí mismo muy hermoso. Creo que Quito necesita un alcalde con urgencia, porque como alcalde tiene un gran tenista. No sé si viste que jugó contra Guillermo Fils y se fue de cabeza. Ah, sí, no lo vi. Sí, bueno. Tuvo el atrevimiento de jugar contra el francés. Sí, hizo alguna maroma, devolvió una pelota y en la segunda se fue de hocico no lo estás diciendo perversamente, ¿no? No, hay un video que circula, es un dato de la realidad. Y como alcalde es un gran tenista, en función de ese video. Y era muy bonito este sistema de las andotecas. Yo tenía algo cerca de casa cuando vivía en Quito y... los dos vivieron en Quito también y los dos han vuelto a Guayaquil. Sí. ¿Cómo hacemos? Ya nos vamos, ya me están apuntando que hay que empezar a irse. Tú has hecho televisión y te habrán hecho las mismas advertencias. Sí. ¿Cómo hacemos a una ciudad más democrática? ¿Ustedes están contentos con los niveles de democracia que tiene Guayaquil, por ejemplo? Yo creo que para hacer una ciudad más democrática requiere ciudadanía que exija y que sea esa democracia realmente, que la viva, que la encarne, que su participación constituya la democracia. Y creo que eso no hemos tenido. La forma, insisto, esto hay que verlo desde el diseño de la participación, cómo está pensado en la Asamblea de Participación Ciudadana, cómo está pensado en la Ordenanza sobre Participación. Estudiemos esos documentos. Está hecho de manera tramposa para que ganen siempre los que tienen la decisión política desde la administración, sin que haya necesidad siquiera de escuchar realmente a gente que participe y que construya algo diferente. Creo que hoy en día hay mecanismos para participar que antes no existían. Creo que hay una voluntad de participar que antes no existía. Yo recuerdo hace años, y todos aquí somos en esta mesa guayaquileños, hace años atrás se decía que el guayaquileño no le gustaba la política, que no hablaba de la política, que era cosa de fin de semana, si acaso. Que el guayaquileño era interesado solo por el negocio. Y eso es un prejuicio simplemente. Y lo demuestra la ciudadanía que hoy en día, con herramientas posibles, y entre paréntesis yo creo que buena parte del problema de la renuncia a pensar de ciertos medios de comunicación en Guayaquil tiene que ver con una oligarquización de los medios de comunicación. O sea, son pocos y están concentrados en manos poderosas que prefieren ser útiles o serviles a un poder concreto que a informar de manera objetiva y de manera profunda a la ciudadanía de los problemas que atraviesa la ciudad en que vive. Creo que esa es una gran deficiencia porque si no tienes información, no tienes cómo formular la crítica. Para la crítica necesaria
condición es que estés informado de lo que vas a criticar. Y creo que se nos ha privado muchísimo de esa información por parte de medios de comunicación que prefieren o decir otra cosa o simplemente guardar silencio sobre varios tópicos que afectan a la ciudad y que inciden no solo en su actualidad, sino en su futuro, en su supervivencia misma como ciudad, para buena parte de ello, para ella toda. Fernando, tú estás en comunicación, ¿coincides con la lectura que hace Javier? Coincido, y creo que a través de herramientas nuevas es la única forma en que la ciudadanía va a poder empoderarse, y a través de ejercicios, por ejemplo, de radio comunitaria en ciertos espacios rurales de Guayaquil, etcétera. Pero creo que el ciudadano va a tener que irse empoderando de las herramientas de comunicación, porque la comunicación, de alguna manera de estructura corporativa, no dio las respuestas que la ciudadanía esperaba. Estoy seguro que en todos estos años de administración ha habido más de un ciudadano que se ha planteado la necesidad de una crítica directa y fuerte a determinada acción municipal, y al ver que esa crítica no se hace, busca la forma de hacerla él mediante sus redes. Entonces, la organización de esta nueva generación que entiende estas mecánicas de comunicación, yo creo que va a germinar en un periodismo al final, por mucho que sea ciudadano, mucho más crítico y en una actitud mucho más examinadora de las acciones de sus autoridades públicas, y creo que eso es tremendamente beneficioso para la construcción de una ciudad. No se construye más democracia sin ciudadanía, eso está claro. De acuerdo. Y no se construyen críticas sin información. Entonces es necesario que haya, lo que menciona Fernando, una discusión mucho más abierta, porque necesariamente esa discusión va a germinar en una nueva ciudad. Tenemos que pensar en una ciudad de cara al futuro, con herramientas propias de lo que en el mundo se ha discutido para hacer ciudades. No tenemos que pensar que superar el roldosismo ya es nuestro gran mérito. Eso es ser demasiado provinciano. Tenemos que mirar al mundo y decir, compararnos con ellos, con Hábitat 3. Eso es un punto de comparación importante. Eso es jugar un torneo importante a nivel internacional. Y no caerte en el intento. Y no quedarte diciendo, bueno, qué gloria, le ganamos al roldosismo. Es ganar al Deportivo Quevedo, hazme el favor. Hay que pelear en grandes ligas y decir, bueno, estamos en este torneo de las grandes ciudades jugando con los términos de Hábitat 3 y somos triunfadores. Cuando podamos hacer eso y decirlo honestamente, porque los hechos van a comprobar que estamos en esa línea, habremos hecho un cambio necesario en la ciudad que Mañana tenemos. te van a colgar los del Deportivo Quevedo. Eso iba a decir yo, ya mismo viene una llamada de Quevedo. Sí, mañana te van a colgar. Un aplauso al Deportivo Quevedo, en todo caso. Un gran sí. animador de los años 80. Ni tanto, ¿eh? Bueno, jugó hasta los 90 en primera, si no me equivoco, el año 99 lo jugó. Tenía un jugador con discapacidad, incluso, que creo que es el único ejemplo en el país que yo vi de eso. Que lo ha hecho, ¿no? Sí. Agradecerles profundamente por este espacio guayaquileño que no es de excepción, que debería de ser de discusión permanente, ¿no? No solo con Guayaquil, sino con el tema de las ciudades en nuestro país, ¿no? En Hábitat 3 también se dijo, ¿por qué se hace en América Latina Hábitat 3? Porque América Latina es la región de este planeta que más aceleradamente está yendo hacia la urbanización, hacia el urbanismo. Y ese era el debate. ¿Por qué hacerlo en América Latina? Porque no hay otra región del planeta que haga o crezca en ciudades como América Latina. No podíamos darle la espalda a ese debate, ¿no? Pero bueno, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ti. Es en Guayaquil, es temprana la noche para Guayaquil, aunque salgamos tan tarde con palabras sueltas. Sí, Javier, sí, ¿no? es temprano la noche y te agradezco mucho la oportunidad de conversar sobre Guayaquil, que es un tema realmente apasionante, y disculpa si ofendió a un hincha del Deportivo Quevedo, no fue mi intención. Simplemente era un tema comparativo, nada más. Es todo por esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre, a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.